denominado una nueva sección, la libreta del hostelero, y nos va a acompañar semanalmente Diego de Tomás, que es responsable de Averas Consultores. Diego, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, Eugenio, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, esta parte es muy importante, porque ¿cuántos negocios cierran? Donde se come muy bien, un sitio estupendo, agradable, y resulta no salen las cuentas. Sí, efectivamente, y cuántas veces decimos, oye, qué bien se comía en este sitio, y al final pues ha cerrado, pues si le iba bien, ¿no? Y había gente incluso. Y bueno, pues sí, ocurre habitualmente, ¿no? Qué cosas, qué cosas. Sí. Eso es que falta una pata muy importante, ¿no? Claro. Es la gestión. Es la gestión, el control en la gestión. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces, yo estoy convencido que hay hosteleros que han abierto con muchísima ilusión algún establecimiento. No hablemos ya de este año 2020, que es algo más atípico, pero que en otros años incluso han abierto un restaurante con muchísimas ganas y con muchísima ilusión. Yo creo que no se han enterado mucho de qué ha pasado desde que han abierto y de repente se han visto abocados a, bueno, a hacer un traspaso o a cerrar el negocio porque por esa falta de control o incluso de pequeños conocimientos, que ya te digo yo que con poquitas cosas que vamos a ver lo tendrían más que solucionado, seguro. Claro, y además todos nos lamentamos, no solamente los responsables, los propietarios, que evidentemente, bueno, pues es su vida y es su dedicación profesional, pero nosotros también como clientes, qué pena que este sitio cerró, bueno, es que la gestión no era precisamente buena. Vamos a repartir semanalmente tips informativos acerca de cómo controlar esta faceta tan importante de un negocio de hostelería, ¿no? Efectivamente. Bueno, como hemos comentado, lo que más nos interesa es con un lenguaje lo más cercano posible y lo más sencillo posible, empezar desde el principio, desde cosas muy básicas, que seguramente hay mucha gente que le sonarán como algo muy básico, pero vamos a ir avanzando cada semana y cada vez pues vamos a ir dándole un giro más a la tuerca para ir haciendo cositas un poquito más complicadas, ¿vale? Bien. Entonces la idea es que la gente se vaya quedando con esas ideas y que, bueno, que aprenda un poquito de gestión en lo que le podamos enseñar, o por lo menos que se lo refresquemos. Antes de entrar en materia, porque vamos a coger ya el toro por los cuernos, la percepción que tienes es que cada vez se ha profesionalizado un poco más todo esto. ¿Se tiene en cuenta o seguimos un poquito de la luna de Valencia? Yo creo que yo soy de castellano manchego, y al final nos gustan mucho los refranes y a la fuerza ahorcan. Creo que nos hemos visto abocados ahora mismo, con la situación en la que nos encontramos, a tener mucho más control de todos los gastos. Nosotros realizamos ese control de gastos para algunos clientes y muchos de ellos están haciendo ahora nuestro trabajo. O sea, son ellos los que nos dicen, oye, yo estoy apretando por aquí, yo estoy apretando por allá, porque se ven que no pueden tener una falta de control en una situación en la que nos hemos encontrado tan nefasta y tan negativa como ha sido como está siendo esta terrible pandemia. Entonces, sí, yo creo que la gente poco a poco va entendiendo que tan importante es la atención como tener una licencia de apertura, como tener un escandallo, o como tener ingeniería de menú, o aprender un poquito de ingeniería del precio, aprender a cómo poner un precio, o qué control tiene que tener para saber, no sé, si el coste personal está siendo elevado con respecto a los ingresos, que es algo, por cierto, de lo que en estas semanas vamos a hablar aquí. Bueno, la última pregunta, yo me voy a preguntar tú pregunta. Pero esto de morir de éxito está bastante generalizado, ¿no? Sí. ¿De qué se muere de éxito? Esto llevado a la práctica, ¿con qué nos encontramos más habitualmente en el mundo de la hostelería? Fantástico. Además, vamos a empezar con ese lenguaje simple, o con estas cosas más sencillas de las que estamos hablando, ¿no? Sí. Al final hay cosas que sí podemos controlar y hay cosas que no podemos controlar, ¿vale? Lo que no podemos controlar, no lo podemos controlar. Pero, por ejemplo, la sobrecompra. Yo te aseguro que la mayoría de los restaurantes que nos estén viendo ahora mismo, los propietarios de restaurantes, seguro que en su cocina se está sobrecomprando. Y esa sobrecompra puede suponer entre un 5 y un 10% de los, de los ingresos anuales, que parece poco, pero al final si estamos haciendo una facturación de unos 400.000 euros, nos metemos en 20.000 euros rápidamente, ¿eh? Claro. Bueno, vamos a entrar en materia. Vamos con el primer asunto, lo queremos dedicar al traspaso del local, ni más ni menos. Sí, efectivamente. Esto de fulanito se ha hecho con el traspaso de... Eso es. ¿Qué hay que tener en cuenta y qué ocurre más a menudo? Bueno, es muy importante, y creo que está muy en boga ahora mismo, gente que está pensando en traspasar su negocio, o gente que está viendo una oportunidad en coger un traspaso, entendiendo que la cosa va a ir a mejor, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo más importante en un traspaso? En un traspaso hay una cosa que parece secreto, que parece de la NASA o de la CIA o del FBI, que es, oye, ¿cuánto tengo que pagar por un traspaso? ¿O a cuánto tengo que traspasar mi negocio? ¿Por cuánto dinero? ¿Vale? Sí. Si tú buscas información en cualquier lado, no la vas a encontrar, porque al final todo el mundo te intenta cobrar por esa información y te dice, bueno, para eso, para tal, contrátanos, llámanos. Esto es relativamente muy sencillo. Se trata de, quitar el corazón aparte
y es una frase que vamos a decir mucho en estas semanas, y es que las decisiones se toman con los números, no con el corazón. A nadie le gusta que le digan que su niño es feo y bajito, pero es que hay veces que tienes un niño feo y bajito. Es decir, el que ha abierto su negocio con mucha ilusión y se ve abocado al traspaso pone mucho corazón y cree que vale muchísimo, y el que lo quiere comprar pues entiende que no vale tanto, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta que para el traspaso la forma más sencilla de medirlo es a través del beneficio que está dando nuestro restaurante, ¿vale? Básicamente. Perfecto. Primero tenemos que saber cuánto es el beneficio que está dando nuestro restaurante a través de una cuenta de explotación, ¿vale? Contable. Porque, por desgracia, nos hemos encontrado en alguna ocasión en la que el propietario intenta falsear los números para dar unos números más abultados de facturación, cosa que es ridículo porque a un asesor no nos va a engañar, porque al final estamos metidos en restaurante todos los días, y a un posible propietario quizá le pueda intentar engañar, pero al final se van a dar cuenta. Entonces, lo que vamos a solicitar a la hora de coger un traspaso, o lo que vamos a ofrecer a la hora de ofrecer un traspaso, es nuestra cuenta de explotación. O sea, primero, cuenta de explotación. ¿Lo apuntamos por aquí? Sí, Es que tengo sí, efectivamente. Como se llama lo vamos a tener en la libreta, pues la libreta, vamos a tener la libreta. Entonces, tenemos que tener en cuenta que una cuenta de explotación, al final, de una manera muy simple, volvemos a lo mismo, lo que tenemos son unos ingresos, ¿vale? Que es nuestra facturación que tenemos de manera habitual. Después vamos a tener unos gastos, ya hablaremos de los grupos de gasto, de cuáles son nuestros tipos de gastos, ¿vale? Y estos ingresos menos estos gastos, lo que vamos a tener al final es un beneficio. Bien, pues este beneficio, que es un beneficio antes de impuestos, sobre este beneficio es sobre el que vamos a trabajar, ¿vale? Entonces, al final, ¿en qué nos tenemos que fijar? En que nosotros vamos a ofrecer o vamos a comprar un negocio entre 1 y 3 veces el beneficio anual. Fíjate qué fácil, pues nadie te lo dice, ¿vale? Normalmente son dos veces y media o 2 veces. ¿Por qué entre 1 y 3 si no somos más específicos? Porque hay que valorar otras cosas, como son ni siquiera el fondo de comercio, todo eso que te dicen, es que viene mucha gente, ojo, que aquí entra un propietario nuevo y esto puede funcionar igual, mejor o peor. Bien, entonces al final tenemos que fijarnos en el beneficio operativo que vamos a tener y en el mobiliario y maquinaria que nos vamos a quedar en ese traspaso y en las condiciones en las que está. Eso es lo que va a hacer que esa multiplicación del beneficio sea por 1 o sea por 3. ¿Vale? Bien. Eso es lo que va a hacer que nos vayamos a un lado o a otro, ¿vale? Entonces, en función de eso, y una vez que ya tenemos esto claro, es decir, si una persona está teniendo 10.000 euros de beneficio al año, 20.000 euros de beneficio al año, pues lo venderá entre 20.000 y 60.000 euros de traspaso. Luego habrá la negociación, evidentemente se subirá, se bajará y se tiene que llegar a un acuerdo, ¿vale? Pero más o menos el precio debe de andar aproximadamente en esas cifras. Bien. ¿Vale? Bueno, digo, como primer punto me parece interesante porque de esto va a depender también mucho el pulmón que se tenga para seguir adelante los meses siguientes. Efectivamente. Cuidado, que hay traspasos que son... Y además tenemos que tener en cuenta a la hora del traspaso, y ya lo veremos en estas próximas semanas, que no hay ningún problema porque seguiremos hablando de este tema, que sobre el traspaso después penden muchas más cosas. ¿Qué pasa con el personal? ¿Qué pasa con la fianza que yo he dado? ¿Qué pasa con el dueño del local si yo es un alquiler? ¿Tengo que subrogarme al alquiler o no? ¿Qué pasa si es una SL? ¿Compro las acciones? ¿No las compro? Como ves, cada cosa son 1000 cosas. Interesantísimo. Se presenta la libreta del hostelero que cada semana nos va a traer Diego de Tomás de Averas Consultores. Diego, un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. ¿Te gustan los caracoles, por cierto? Me encantan los ¿Y las cabrillas también? Hombre, por favor. Bueno, pues vamos a irnos hasta un lugar donde los caracoles y las cabrillas estamos ya prácticamente en temporada, ¿no? Pero las cabrillas especialmente, donde todo el año tienen un punto increíble. Es en